Buenas tardes con todos. Primero, antes que nada, quiero agradecer a mi familia, a mis padres que están acá, que siempre me apoyan, a mis amigos, a mis amigas que están aquí. Y después, los lectores y a mis futuros lectores, espero estén aquí también. Y al Pati Ediciones, a Claudia y Lina por todo su trabajo y también pues, por la creación de este libro que sin ellas yo no hubiera podido hacerlo. Fieras nació a partir de otra antología en realidad. Hubo otra antología previa a Fieras, de la cual solamente quedaron 3 cuentos que pasaron a conformar parte de esto, que eran La Taza de Arena, era uno de ellos, que es uno de los cuentos más antiguos que está en esa antología, El Florero y La Fábula del Zorro y el Hombre. De esos 3 cuentos un poco que dieron el tono o como la clave para lo que iba a ser el resto de la antología, ¿no? Los 2 temas principales siendo la venganza de los animales, y la otra, la idea de la mortalidad, ¿no? El ser humano como un animal también. Entonces fue a partir de esos 3 cuentos que yo comencé a escribir los otros, relacionando un poco con esos temas. Y así fueron saliendo los demás. En Fieras lo que yo quería hacer era no solamente explorar estos temas que ya mencioné, sino también explorar en términos estilísticos, ¿no? Y poder avanzar en relación a mi libro anterior, ¿no? Artilugios. Entonces aquí tengo cuentos en los cuales yo he querido escribir de una forma distinta, ¿no? Y poder explorar otros linderos de lo que es mi escritura, ¿no? En Flora, que es el primer cuento, de la flor que crece en la cabeza de una persona, que está inspirado, de hecho, a mí me hace recordar a este cuento de un primer Carlos Fuentes, que es la letanía de la orquídea, porque es un poco, tiene una similitud con él. En este cuento, cuando yo lo escribí, en vez de hacer una estructura, que es lo que yo suelo hacer, como una escaleta, en la que se marcan todas las cosas, todos los hitos que van a ver en el cuento, dejé que el cuento me llevara hasta su final natural. Un poco, yo misma fui impulsada por mi propia trama a darle el final que tiene y darle como un final poético que ya lo van a ver en la impresa del libro, que está así, ¿no? Y también otro cuento que quería destacar en tanto la exploración formal o lo que yo quería hacer como cosas nuevas, bueno, 2 en realidad. Quería comenzar hablando un poco de charanización y cómo se me ocurrió este cuento. Yo estaba hablando con otra autora de la editorial, con Miluska Benavides, y fue en ese momento en el que se me ocurrió, porque estábamos hablando de otro autor, Michel Nieva, y de su libro, de su novela, El sueño de los gauchoides con menúes eléctricos. Entonces se me quedé con la idea de los gauchoides y pensé cómo podría hacerse algo así, pero con un tropo, con una identidad peruana, que en mi caso lo que más, digamos, lo más cercano a mí es el tema del chalán norteño. Entonces obviamente no iba a ser un chalanoide porque sería muy copiado. Entonces dije, pues, ¿cómo podemos hacer algo distinto? ¿No? Y se me ocurrió la idea de marcar los límites de la cultura del chalán, o lo que se relaciona al chalán, la cultura norteña, por los momentos en los cuales esta cultura interactúa con los animales. Entonces es una cultura que está muy atada a los animales, tanto el caballo de paso como el gallo pelea. Entonces lo que yo quería hacer era explorar como el umbral entre el ser humano y el animal y juntarlos, ¿no? Entonces crear quimeras en lugar de androides, que sean quimeras, seres humanos que están fusionados con los animales con los cuales interactúan, ¿no? Entonces por eso es que es como este pueblo que está aislado y en el cual su alcalde es una quimera, es una persona que es mitad caballo y mitad ser humano. Entonces, y toda la sociedad gira en torno a la idea de la marinera, el baile de marinera, la marinera con caballo de paso y la pelea de gallos, que se va a convertir en una pelea de quimeras, que son quimeras humano-gallo. Entonces yo quería como con este cuento realmente empujar mis propios límites de lo que yo podía imaginar, ¿no? Y hacer que fuera, digamos, no ceder ante la lógica, sino más bien ante lo ilógico y lo puramente explorativo, lo puramente fantástico, ¿no? Y hacer, digamos, elaborar también un cuento que no sea tan alegórico como otros que he elaborado, que son quizá mucho más no son grises, sino que son más bien maniqueos en tanto a la moralidad de los cuentos, ¿no? Hay unos aquí mismo, ¿no? Esos cuentos de las venganzas, ¿no? Como La Taza de Arena, El Oro Gris, son
a veces pueden llegar a ser como muy programáticos en tanto quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Claramente en el cuento de la caja de arena, los malos son los seres humanos, ¿no? Que atacan a los perros. Entonces, sí, ¿no? Son los malos en realidad. Pero en ese cuento characterización quería que fuera mucho más gris y quería que quedara, ¿no? Algo mucho más ambiguo y que también estuviera abierto al lector para explorar, pues, lo que quisiera interpretar dentro de ese cuento. En cuanto a los demás cuentos que no tratan tanto sobre el tema de los animales, están cuentos que tratan sobre la animalización de los seres humanos o la monstruosidad de los seres humanos, como el cuento Los Dráculas, que es uno que yo quería conversar con Claudia cuando estábamos armando la antología. Yo quería escribir un cuento cómico y que rompiera un poco la monotonía, no la monotonía, sino el gravitas del resto de los cuentos, ¿no? Porque el resto de los cuentos son muy oscuros, muy tristes, muy trágicos, muy pesados. Entonces quería que tuviera un cuento humorístico que pudiera hacer muy llevadera la estructura de toda la colección. Y por eso está ese cuento allí, ¿no? Que Los Dráculas se trata sobre un condominio en el cual viven unos vampiros en Lima y se trata sobre sus vidas a lo largo de una semana, ¿no? De lunes a domingo. Y es un cuento que está en tono de humor, ¿no? En cómo ellos interactúan con los seres humanos, cómo tienen sus propios traumas, sus propias paranoias, lo que también es una especie de analogía con cómo vivimos en una Lima muy peligrosa, en la cual siempre estamos mirando como por encima del hombro, estamos mirando para que no nos vayan a violentar, estamos caminando siempre con una escudo arriba. Entonces estos vampiros que viven en Lima, en vez de ser ellos que van a buscar una presa, ellos se sienten más bien atacados por la ciudad y tratan de defenderse en una ciudad muy violenta. Los otros cuentos, que como decía no tienen tanto que ver con los animales, porque ya aquí Paul también ha hablado bastante de eso, son El Milagro de la Capilla y Comunión, que tienen que ver con un tema clerical y con un tema de la religión institucionalizada, ¿no? Y cómo interactúa tanto con los animales como con el planeta en general, ¿no? Y cómo esta temática se relaciona con estas otras. En el cuento del Milagro de la Capilla específicamente, lo que yo quería hacer era una exploración formal distinta y hacer como una especie de tragedia griega que tuviera unos símbolos muy fuertes y que estuviera reducida a estos símbolos, ¿no? A esas figuras específicamente, ¿no? Por eso que en la portada originalmente iba a ser 2 triángulos rojos, básicamente, ¿no? Hasta que hice, esta es la tercera portada que dibujé, y quedó esta porque al final me pareció que era la más potente, igual a Claudia, pero está, digamos, direccionado un poco hacia el estilo que tiene este cuento El Milagro de la Capilla, que son estos personajes y los espacios que están descritos en términos de figuras, de formas geométricas y de colores primarios. Eso es lo que quería hacer un poco con este cuento. Y finalmente, para ya terminar, quería hablar un poco sobre la corrección, que es quizá, no sé si es mi cuento favorito, pero es uno de los que más me gusta, ¿no? Que es el que Claudia insistió en que fuera el que terminara la antología y que cerrara, y creo que ha sido un acierto, ¿no? Yo insistí en que Flora fuera el que abriera, porque quería que estuviera allí el cuento de lo vegetal, ¿no? También para direccionar un poco quizás lo que voy a comenzar a escribir en el futuro, que va a hablar de lo vegetal, también del mundo de los hongos. Pero este cuento de la corrección más bien habla sobre la monstruosidad, la brutalidad de los insectos. Porque el mundo de los insectos es un mundo que para mí es muy repulsivo y es sumamente asqueroso. Me produce una sensación terrible. Yo tengo una fobia tremenda de las cucarachas, tremenda, una fobia paralizante casi. Entonces me pareció que era un buen tema para escribir historias, digamos, de ese corte. La corrección se trata, bueno, como su nombre un poco indica, en Misiones, la corrección es otra palabra para decir marabunta, como las hormigas que comen a otros seres, ¿no? Y este cuento está inspirado en un cuento de Horacio Quiroga que se llama La miel silvestre. En el cuento de Quiroga aparece un ser humano. El ser humano va y se enfrenta a la selva y, digamos, paga por ser por subestimar el poder de la selva, ¿no? Benincasa, que es el protagonista de Quiroga, entra a la selva y por creer que no le va a pasar nada, consume alegremente miel de un panal y resulta que esta miel lo deja paralizado y estando allí paralizado se lo comen las hormigas. Entonces lo que yo quería hacer en este cuento es prescindir del elemento humano, ¿no? Porque para Quiroga lo esencial del cuento es el enfrentamiento entre lo humano y lo animal.
Lo que yo quería hacer más bien era enfocarme en la parte de las hormigas y en la parte de las abejas que están produciendo la miel en el panal. Entonces hablar más bien de cómo la naturaleza también puede ser algo muy brutal, muy violento, pero que no tiene esta como moralidad del castigo, ¿no? Que está implícito en el cuento de Quiroga. Entonces este cuento es similar en términos de trama de Quiroga, pero el personaje que va a consumir la miel no es una persona, sino que es un oso, es un oso de anteojos. Entonces este cuento es un tríptico en 3 escenas. En la primera hablo de las abejas produciendo la miel, que también es un proceso sumamente asqueroso, en realidad si lo vemos de cerca, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer, ¿no? Verlo de cerca, porque el proceso para hacer miel, las abejas tienen una glándula especial dentro de su cuerpo, que hace que el polen se convierta en miel. Entonces para hacer la miel tienen que consumir el polen y luego vomitarlo. Entonces, ¿no? Eso es lo que yo quería, de lo que yo quería hablar, ¿no? De las abejas vomitando la miel para darle de comer a sus larvas. Este panal finalmente se va a ver destruido por el oso, quien finalmente va a ser consumido por las hormigas, mientras todos los animales del resto de la selva simplemente observan en silencio. Y claro, la parte más fuerte del cuento es el oso siendo consumido como por una armadura de hormigas negras que se lo come lentamente y sabiendo que ya va a morir, y sufriendo mucho dolor. Pero a la vez esta historia es, digamos, prescinde de la moral. No es que sea malo lo que las hormigas están haciendo, simplemente están haciendo lo que es natural, el oso igual. Todos los participantes de esta historia no están sujetados por la moral humana, que más bien sí es parte importante de los otros cuentos, ¿no? El milagro de la capilla, de comunión, ¿no? Donde sí este tema de prescindir de la moral ante el miedo, ¿no? Ceder al miedo al otro y, digamos, poner de un lado la moral para tratar de aliviar un poco el miedo a través de la violencia. Entonces, eso es, creo, lo que diferencia un poco a Fieras de Artilugios, que es que Artilugios habla más de inventos, de inventores, de personas que crean, de animales que crean también, y este libro más bien habla sobre la animalidad del ser humano, los animales, pero también la mortalidad y del miedo a lo desconocido, ¿no? En el cuento Florero, que es un cuento que es el más antiguo de esta colección, es un cuento que yo le dedico a mi abuelita, porque es un cuento sobre la vejez, ¿no? Y sobre lo desconocido de la vejez, y sobre el miedo que tenemos a la vejez y a la muerte. Entonces este cuento también es parte de esta misma colección y creo que al estar interpolado con esos otros cuentos realmente funciona en un paquete unido de sentido, ¿no? Porque aparecen todos estos otros sentidos, en tanto la animalidad del ser humano, la personalidad de los animales también, la idea de los animales como personas no humanas, ¿no? Hasta qué punto un animal es una persona no humana y qué significa amar a un animal. También en el cuento del loro gris, la mujer que es dueña de muchos animales que están allí y que finalmente van a ejecutar su venganza sobre ella, dice que los ama y que tiene esos loros exóticos en su casa porque ama a los animales y le encanta tenerlos. Entonces, ¿qué significa para que un ser humano ame a un animal? Significa cuidarlo, significa protegerlo, pero también significa tenerlo como un esclavo. Entonces, esa es un poco la pregunta que yo quería hacerme con este cuento y con varios de los cuentos que aparecen en la colección, ¿no? Y ahora sí, ahora sí para cerrar, eso era básicamente lo que yo quería decir, ¿no? Que todos los cuentos tienen ese mismo sentido y que al final también redundan en el cuento Carne, que es el que han hablado también Tani Poldar, que es el cuento probablemente más violento que yo he escrito en mi vida, puede ser, y que sí, efectivamente lo pensé como un cuento muy violento. Yo creo que eso fuera lo que estaba en el cuento, porque es un cuento acerca de la industria de la carne, ¿no? De la violencia en la industria de la carne y de cómo no solamente ejerce violencia contra los animales, que bueno, eso es lo más evidente quizá, sino que ejerce violencia también contra los seres humanos que están involucrados en la industria de la carne, que están siempre expuestos a esta violencia, ¿no? Y a ejercerla, a tener que ejercerla, ¿no? Quienes trabajan como carniceros están expuestos a ejercer esta violencia y se vuelven insensibles, ¿no? Como dice Poldar, frente a esta violencia finalmente, ¿no? Y cómo esto puede producir un daño mayor, en este caso viene con el tema de la familia, ¿no? Y no queda reproducir los errores de un padre en este cuento, que es una figura patriarca muy negativo y opresor, ¿no?
Entonces, pues finalmente los invito a todos a leer este nuevo libro Fieras. Realmente estoy muy contenta con cómo ha quedado. Otra vez nuevamente voy a agradecer a Hipatia, a Claudia, a Irina por todo el trabajo para sacar este libro, para que llegara a la feria, para poder presentarlo el día de hoy. Y nada, los invito a leerlo, a comprarlo y a que me comenten qué les parece. Gracias.